¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias nuevamente por su puntualidad y su participación en nuestro club de lectura Sage, donde estamos iniciando una nueva edición, un nuevo libro que nos va a permitir seguir profundizando en nuestro aprendizaje de desarrollo personal. El libro que nosotros hemos elegido para esta nueva edición del mes de agosto es un libro de Marian Rojas Estapé, que precisamente continúa con el aprendizaje que leímos con ella en su libro Encuentra tu persona vitamina. Continuando con la saga de los libros, estamos leyendo, vamos a leer desde el día de hoy, Recupera tu mente, reconquista tu vida, de la misma autora. Para comentarles un poco de nuestro club de lectura Sage, recordemos que vamos a iniciar con una breve introducción el día de hoy y avanzar lo que podamos del libro hasta ingresar al capítulo 1. Al cierre de la lectura, hacemos como siempre un conversatorio para poder discutir y compartir algunas experiencias o reflexiones sobre el avance que hagamos hoy día en la lectura. Yo les he compartido el material virtual a sus números, también al grupo una reseña breve del libro. Siempre es mucho mejor si pueden adquirir el libro en físico, eso permite que ustedes interactúen mejor con la lectura, tengan también la oportunidad de hacer notas, eso es muy importante. Notas tanto de las palabras nuevas, de los términos nuevos, de las frases nuevas que llamen su atención, así como también de aquellas partes que sumen mucho a que ustedes luego pueden ir reflexionando. Recordemos que el objetivo de cada lectura de lo que avanzamos día a día es que ustedes se puedan preguntar, ¿cómo puedo aplicar lo que hoy día he leído a mi vida a partir del día de mañana? Eso le va a permitir ampliar su visión y sobre todo poner en práctica lo que venimos aprendiendo cada noche. Gracias nuevamente por unirse a esta sesión número 1 de nuestra edición de agosto. Y quiero comenzar el día de hoy con una historia que está muy relacionada al mensaje central del libro. Sé que ustedes ya han leído el resumen que les he enviado. Sin embargo, para entrar más en contexto, y es probable que ustedes ya hayan escuchado este cuento, esta fábula de la rana que no sabía que estaba hervida. Si ustedes escucharon la historia, hagamos un recordatorio. ¿Por qué? Porque esta historia nos va a traer al trasfondo de qué nos puede ayudar el libro como herramienta de vida. Resulta que esta era una rana muy curiosa y muy frecuentemente estaba mirando por las ventanas de las casas de las personas que vivían cerca al pozo donde ella habitaba. Y siempre soñaba con meterse a las casas y poder disfrutar de todas las cosas que ella no conocía. Entonces se había observado ya en una casa que siempre ponían una olla a hervir. Y la rana dijo, uy, qué rico se sentirá estar en esa agua calientita porque mi estanque es muy frío. Así que un día, sin que nadie se dé cuenta, la rana se metió por la ventana y se metió dentro de la olla de agua que acababan de colocar en la cocina para que hierva. Entonces la ranita estaba feliz en esta olla que todavía estaba media calientita. La ranita fue sintiendo como el agua se calentaba cada vez más y sentía que le gustaba esa sensación. La rana seguía feliz, cantaba y no se daba cuenta, porque estaba tan cómoda, de que el agua cada vez iba aumentando más y más su temperatura. ¿Qué creen que hizo la rana? Como le gustaba tanto esa sensación de calorcito, se quedó ahí. Se quedó hasta dormida profundamente. Cuando se dio cuenta de que el agua quemaba de tal forma, ella se dijo, sigo cómoda. Creo que todavía lo puedo soportar un poquito más. Y siguió en su sueño profundo, disfrutando del calorcito. Pero llegó un momento, como a todos nos podría pasar, que ya el agua comenzó a quemarle. Y la rana dijo, no, creo que esto ya no me está gustando. Y en ese momento que reflexiona, que viene la chispa de razón y dice, creo que mejor me tengo que salir de aquí. Viene el dueño de la casa y tapa la olla, por lo cual la rana se quedó sin poder salir, finalmente terminando hervida.
Qué triste final en la ranita, ¿verdad? ¿Será que a nosotros alguna vez nos ha pasado algo similar a esto? Vemos una situación tan cómoda en nuestra vida y la dejamos pasar. De repente viene algún suceso que nos incomoda, pero nuestra mente nos dice, tranquila, esto todavía lo podemos aguantar un poquito. Viene otra situación un poco más fuerte y decimos, no, no pasa nada, mejor me quedo así, porque bueno, ¿ya qué voy a hacer? Y seguimos en el mismo lugar, igual que la rana. Y cuando sentimos que esa situación ya nos está molestando de más, decimos, no sé, ¿vale la pena que haga un cambio, que haga algo, que me vaya de esta situación o sigo aguantando? Y nuestra mente nos dice, siga aguantando. Y seguimos aguantando. Y cuando queremos escapar, ya no podemos. Y nos decimos y nos engañamos a nosotros mismos, es que ya no puedo hacer nada. Porque la rana es posiblemente que haya dicho eso. Ya no puedo hacer nada. Si me taparon la olla, ¿cómo voy a escapar? ¿Cuántas veces ustedes se han dicho, no, es que ya no puedo hacer nada, ya es demasiado tarde, ya pasó mi momento, ya fue, la típica frase, y no hacemos nada? Y terminamos como la rana, muriendo hervidas, sin saber que ya lo estábamos hace bastante tiempo. Chicas, esto en psicología se llama el síndrome de la rana hervida, que a modo de metáfora resume la incapacidad o la falta de voluntad de las personas para reaccionar o para ser conscientes de aquellas amenazas siniestras, malas, que surgen gradualmente en lugar de hacerlo de repente, porque es probable que si ustedes tengan una sensación rápida y fuerte, inmediatamente reaccionemos. Pero ¿qué pasa cuando esa situación gradualmente va empeorando, empeorando, empeorando? A veces hasta nos da flojera cambiar o no hacemos nada. Y terminamos cayendo en el síndrome de la rana hervida, pensando que ya pasó nuestro momento y quedándonos ahí aguantando situaciones que sabemos que nos están haciendo daño, pero simplemente no tenemos la voluntad o nos sentimos incapaces de hacer cambios, incapaces de salir de ahí. Esta metáfora que tiene en psicología, nuevamente les reitero, el nombre del síndrome de la rana hervida, deriva de un cuento escrito por Olivier Clare, que es un escritor y filósofo franco-suizo. El libro de cuentos que él tiene se llama La rana que no sabía que estaba hervida y otros cuentos más. Y en base a esta metáfora es que lo llamamos de esta manera. Entonces, el mensaje final, porque como toda historia hay una moraleja, no te quedes en una situación que te hace daño. Solamente porque es familiar, porque sientes que el cambio va a tomar bastante tiempo, qué pereza tener que esperar. Aprende a escuchar tu voz interior y a reconocer aquellas señales de alerta. Y no seas como el sapo. Salta antes de que el agua hierva, antes de que te quedes sin energía para poder hacerlo. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Se han sentido identificados con la ranita hervida? ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? No seamos como esa ranita y aprendamos a identificar aquellas señales de incomodidad. No tengamos temor a salir de nuestra zona de confort. Vayamos entrenando día a día nuestra mente y nuestro cuerpo para reconocer esas señales. Si no, vamos a terminar en la olla hervidos, sin saber cómo escapar y culpando al exterior porque ya no nos queda otra cosa más que hacer que morir lentamente. Y dicho esto, espero que no se hayan identificado con la ranita, pero que si en alguna oportunidad lo han hecho con alguna característica de su vida, salten antes de que el agua hierva. Este es un preámbulo para lo que vamos a aprender en el libro el día de hoy. El libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Dicho sea de paso, justo para previo al lanzamiento de este libro, ella es convocada
por el BBVA para dar una charla, una conferencia que hable no solo del libro, sino de las herramientas que le da este a las personas. Y quiero compartirles un pequeño fragmento de solamente 4 minutos donde ella nos va a hablar un poco más del mensaje central. No exactamente del libro, sino de las herramientas que nos van a permitir cambiar nuestra vida. El video es de más de 1 hora. Ahora se los voy a compartir también mediante nuestro chat grupal para que ustedes pues lo vean completo. Pero ahora lo que yo voy a hacer es proyectarles solamente un fragmento que habla respecto al centro del mensaje, que está muy relacionado con esta historia que acabamos de compartir, que es el de la rana hervida. Escuchemos con atención para que luego podamos comentar un poquito más, si es que esto también nos recuerda algo. La voz interior influye poderosamente, como decíamos, en el resultado de muchas de las cosas que nos suceden. La voz interior influye en el sistema inmune. El optimismo, por lo tanto, influye en el sistema inmune. Influye en la forma que yo tengo de afrontar la enfermedad. Porque la felicidad, en mi opinión, es una palabra muy manida, la felicidad, pero yo suelo decir que la felicidad es disfrutar de lo bueno cuando llega y gestionar lo malo cuando llega. Todos los que estamos aquí, incluida yo, por supuesto, y los cámaras y todo el equipo que tenemos aquí de Aprendemos Juntos, todos estamos librando batallas en temas de nuestra vida. A todos nos preocupan muchas cosas. No conozco una vida sin batallas. Por muy guapo, muy rico, muy poderoso, muy... Todos tenemos cosas que nos preocupan. En la microvida que llevamos, todos tenemos algún tema. De pareja, de salud, de algo de nuestras heridas sin resolver, del futuro, del pasado, del presente. Pero la clave es cómo yo me hablo de esas cosas que me están sucediendo. Si yo me hablo en negativo de todo lo que me sucede, porque a veces las cosas que nos suceden son muy dolorosas, eso influye en cómo yo voy a ser capaz de gestionarlo. ¿Se puede educar el optimismo? Se puede educar el optimismo. Tenemos esa neuroplasticidad maravillosa con esa frase de Ramón y Cajal, nuestro querido Premio Nobel de Medicina, que decía: todo ser humano, si se lo propone, ahí está la clave, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿Por qué si se lo propone es tan importante? Porque esa es la parte de actitud, de yo arranco y lo intento. Si yo soy de los que piensa que el optimismo no sirve para nada, nunca me lo propondré. Y para eso lo primero es identificar cómo me trato, identificar cómo hablo, en general, cómo es mi discurso, cuál es el tipo de palabras que yo suelo emplear. Soy de los que siempre estoy hablando en negativo, criticándolo todo, juzgando, o intento que haya un discurso un poco más neutro o positivo. ¿Cómo hablo de los demás? ¿Cómo hablo de mis decisiones, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro? Empezar a visualizar cosas buenas de la vida. A veces tenemos a tener ese filtro, esas gafas que nos hacen verlo todo de forma grisácea, donde no vemos más que problemas y no vemos oportunidades. Cuando hablo de visualizar, significa a veces visualizar ilusiones. Suelo decir que no importa hacer castillos en el aire, siempre y cuando seamos capaces de crear cimientos bajo esos castillos. Soñar en grande, actuar en lo pequeño. Quiero ser médico, de acuerdo, pues ponte a estudiar. Quiero tener una mejor salud física, empiezo a hacer ejercicio todos los días. Quiero encontrar pareja, quiero conseguir un trabajo en Estados Unidos, quiero... Para querer, el querer es maravilloso. El tema es que yo sea poco a poco capaz de ir fraguando esas herramientas para conseguirlo. El optimismo es una forma de conectar con la realidad y de ver la realidad. Pero lo importante es que bajo ese optimismo yo vaya desarrollando herramientas para conseguir fomentar esa voz interior positiva. Pero hay momentos en la vida en la que somos incapaces de activar ese optimismo, porque hemos sufrido mucho, porque estamos atravesando una depresión, un problema de salud grave, tenemos circunstancias muy adversas. Y cuando no tenemos ni una herramienta para activar el optimismo, porque la vida ha sido muy dura o está siendo muy dura con nosotros, que no tengamos miedo a pedir ayuda para que alguien nos reconduzca hacia una nueva manera de mirar la realidad. Volver a ver la realidad con nuevos ojos, que sabemos que eso a la larga mejorará nuestra salud física y psicológica. Y ese es un pequeño fragmento de un video que dura poco más de 1 hora. Se lo voy a compartir para que ustedes luego lo vean en calma, en el horario que ustedes mantengan opción de estar con atención y también tomar notas importantes. Nos ha hablado de varios puntos en menos de 5 minutos. Puntos que vamos a tratar el día de hoy también en nuestra lectura.
pero sobre todo, qué importante remarca aspectos que ya hemos conversado antes. El tema del optimismo que se entrena. A veces podemos creer que de repente falta un poco de herramientas también, que es importante aprenderlas. Helen me dice que no se me escucha fuerte. ¿Se me escucha un poco bajo, chicas? Coméntenme. Coméntenme si se me escucha bien para poder continuar y que no haya ningún inconveniente con la transmisión. Estoy con el micro igual a todo volumen, pero me comentas, Helen, si se logra escuchar mi voz de manera correcta, por favor, para poder continuar. Sí, creo que ahorita ya se Perfecto. te escucha. Gracias. Gracias a ti. Listo. Entonces, en este pequeño fragmento estamos hablando de varios temas importantes. Pedir ayuda también si es que es necesario. A veces podemos tener mucha experiencia, podemos inclusive ir aprendiendo cada vez cosas nuevas, pero si en algún momento nos sentimos incapaces de continuar, pedir ayuda es algo muy inteligente. Cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra salud mental, entrenarnos para la vida. Crear ilusiones, sí, nos dice la autora, pero que esas ilusiones tengan un cimiento, porque si no paramos en el quiero, 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 y no nos preparamos para esos cambios que necesitamos. Por esto que el libro se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida. Tendrá sentido en mi punto personal en absoluto. Si nosotros cambiamos cómo pensamos, cómo nos hablamos, va a cambiar todo el entorno, pero es un paso a paso. Nuevamente les doy la bienvenida a la lectura de Recupera tu mente, reconquista tu vida, el libro de Marian Rojas Escapé, que tiene 6 capítulos. El primero, el mundo que nos atrapa. Aquí la autora nos va a hablar un poco de cómo los cambios globales que se están dando actualmente con la tecnología están haciendo que nos desconectemos cada vez de ese lado más humano o de nuestro propio sentido de concentración y de escucharnos a nosotros mismos. Nuevamente, en el capítulo 2, la autora recurre a uno de sus temas favoritos y más recurrentes, que son estas hormonas de felicidad, en este caso de la dopamina, que es la hormona del me gusta, del cual hemos conocido mucho en su libro anterior que también leímos, Encuentra a tu persona vitamina. Cómo alimentar nuestra dopamina, esas dosis de dopamina, esas personas que nos lleguen y situaciones que nos den esta hormona que nos calma, nos va a permitir a nosotros mejorar todo nuestro entorno. En el capítulo 3 se titula La fatiga atencional. Y es que a veces nos cuesta mucho mantener atención tanto tiempo, ¿verdad? Estamos inmersos en tantas cosas que a veces no nos queda tiempo para nada y nos terminamos fatigando y ya no podemos concentrarnos en algún tema. Muchas veces algunas de ustedes en algún punto quizás se han dicho, ay, es que no me puedo concentrar, no sé, no me gusta leer, intento concentrarme, pero me voy. Y eso no solamente pasa en la lectura, pasa en distintos ámbitos de nuestra vida. El capítulo 4 se titula Recuperar tu atención. Precisamente aquí hablamos antes de la fatiga emocional y luego vamos a herramientas que nos va a dar la autora en este capítulo de cómo recuperar esa atención que necesitamos para nosotros, para nuestra vida, para nuestras actividades y el entorno. En el capítulo 5 se trata el mundo real, la cura de la gratificación. Esto va un poco de que no estamos nosotros siendo tan pacientes y queremos ser gratificados rápidamente. Y si no recibimos un resultado rápido, una gratificación rápida, nos estresamos, nos ponemos muy ansiosos. Eso es lo que está pasando mucho en el mundo real, inclusive desde los niños. Ahí la autora nos va a compartir esta experiencia y algunas herramientas también que nos van a servir. Y el último capítulo del libro va a ser el autoconocimiento para la felicidad. Hablamos tanto de cómo ser felices y nos preguntamos a veces, ¿soy feliz? O nos decimos, no me siento feliz. ¿Qué necesito para ser feliz? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y vamos en la búsqueda de la felicidad, cada uno con un concepto diferente, pero acá hay una base que nos va a remarcar el capítulo, que es el autoconocimiento para la felicidad. Va a estar muy interesante es el cierre del libro. Vamos a empezar ahora, chicas, con la introducción. Recuerda que tienen el chat para poder compartir cualquier consulta, cualquier duda que se dé durante la lectura, pero al cierre de la lectura vamos a hacer nuestro conversatorio para poder reflexionar de lo que avancemos el día de hoy.
Voy a compartir el material en virtual, nuevamente recordándoles que si tienen el libro en físico, pues mucho mejor. Y eso nos permite también poder tener una lectura diferente. Es distinto compartirlo en grupo como lo hacemos ahora, que también sea una lectura muy personal. Aquí está el índice del libro, ya hemos repasado los capítulos y vamos a empezar con la sinopsis. Cada vez somos más impacientes y estamos más irritables. ¿Notas que te cuesta prestar más atención? ¿Has sentido ansiedad últimamente? ¿Toleras peor el aburrimiento y el dolor? Vivimos en la era de la gratificación instantánea, en la cultura de la inmediatez y las recompensas, y buscamos la felicidad a golpe de clic. Llevamos una vida agitada e intensa y con el modo fax activado. Sin darnos cuenta, nos hemos convertido en drogodependientes emocionales inundados de múltiples distracciones. Todo esto tiene un impacto en nuestra capacidad de prestar atención a lo importante, de profundizar y de concentrarnos. La buena noticia es que podemos rescatar la atención perdida, volver a reconectar con nosotros mismos y con todo lo maravilloso que nos rodea para encontrar ese equilibrio emocional que tanto ansiamos. En este libro, la doctora Marian Rojas Estapé, con su estilo divulgativo y científico, ahonda en estas y en otras cuestiones. Te presenta a la dopamina, la hormona del placer, y cómo afecta en la búsqueda de las recompensas inmediatas que están a la orden del día, en la percepción del dolor, del aburrimiento y del malestar. Recupera tu mente, reconquista tu vida, te ayuda a pensar qué conductas muestras cuando te ves envueltos en emociones que no sabes gestionar y te proporciona herramientas para que te comprendas mejor y así recuperar el control de tu vida. Introducción del libro. Nos cuesta ver una película entera, pero nos enganchamos a series con facilidad. Nos cansan las conversaciones largas, pero somos únicos mandando emoticons y contestando con monosílabos. Hojeamos compulsivamente los titulares, pero somos incapaces de leer una noticia completa. Nos supone un esfuerzo escuchar el discurso del jefe del departamento o un político en las noticias. Todos somos conscientes de que la capacidad de prestar atención ha disminuido. Pero no es solo la atención lo que ha cambiado. Hay cosas que están sucediendo en la mente y en nuestra conducta. Durante los primeros meses de pandemia, la búsqueda en Google del concepto ¿cómo centrar la mente? Se incrementó en un 30%. ¿Quién no está más impaciente? ¿Quién no percibe el entorno más irritable? ¿Quién no ha sentido ansiedad en este último año? ¿Quién no nota que soportar el dolor o las molestias peor que antes? ¿Quién no nota que soporta el dolor o las molestias peor que antes? ¿Quién no experimenta el aburrimiento como algo cargante? ¿Estamos cerca de ser adictos a alguna sustancia, red social o conducta? Cada vez buscamos recompensas inmediatas. Esto está muy relacionado con la degradación cognitiva que sufrimos. La sociedad de hoy se caracteriza por la vida intensa y agitada. Los mejores descubrimientos y avances no tienen que ver con el pensamiento y la cultura, sino con la velocidad, los datos y el aprovechamiento del tiempo. Un aprovechamiento a veces patológico. La agitación es pérdida de paz interior. Y esa privación supone el incremento de los trastornos somáticos y psiquiátricos como la ansiedad, la depresión, el insomnio o las adicciones. Dedico mucho tiempo a investigar sobre el mundo digital y cómo influye en la forma en que tenemos que gestionar nuestro mundo emocional
y de relacionarnos con los demás. En este libro busco que entiendas cuál es el origen de esta situación en la que la inmensa mayoría hemos reparado. Te explicaré cómo funciona el cerebro en relación con el placer, qué consecuencias tiene vivir con demasiada intensidad, buscando la novedad y la gratificación instantánea constantemente. Esta vida se ha vuelto peligrosa en muchos aspectos porque hemos puesto el acelerador a pleno gas y perdido la capacidad de parar, de profundizar, de contemplar, observar y prestar atención. Al entender cómo trabaja la mente, será más fácil comprender qué nos está sucediendo. Voy a repetir esta parte. Al entender cómo trabaja la mente, será más fácil comprender qué nos está sucediendo. Y aquí una clave, cuando a veces nos preguntamos, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué me está pasando? La clave que nos da el libro es entender cómo trabaja la mente. Así va a ser más fácil comprenderlo. Continuemos. El libro está dividido en 4 bloques. En el primero hablo de la dopamina, la sustancia que nos acompañará en todo este recorrido. Es la encargada del placer, pero también puede ser la mejor aliada o la peor enemiga. Mal gestionada nos lleva a una situación de dolor y de malestar incesante. Está relacionada con las adicciones y por eso dedicaré unos capítulos a las drogas, a las redes, al azúcar o a lo potencialmente adictivo. Es un apartado importante con base neurocientífica. Léelo con calma, te enseñará mucho. Es fundamental que entiendas el equilibrio dopamina-dolor. En mi opinión, una de las claves de la vida moderna. Dopamina-dolor, una de las claves de la vida moderna. Lo complejo está mostrado de forma sencilla. En el segundo bloque hablo de la corteza prefrontal. Esta zona de tu cerebro va a convertirse en tu gran aliada si la potencias. Te va a ayudar a gestionar los impulsos, a concentrarte y a prestar atención. Es fundamental que la cuides porque es la que conseguirá sacar de ti tu mejor versión. Trataré de los factores que la bloquean, desde el miedo o la soledad hasta las distracciones o las pantallas. En el tercer bloque te presento la historia de las redes. Son unos capítulos entretenidos que te darán mucho que pensar. Puedes leerlo con amigos, con padres, hijos, hermanos o incluso en clase con tus alumnos. Te abrirán los ojos y entenderás mucho de lo que nos está sucediendo y la razón por la que los gobiernos de diferentes países quieren regular su uso, especialmente el de los menores. Aquí nos va a hablar un punto que estamos inmersos absolutamente todos y cada vez es más preocupante que cuando más jóvenes somos, más apegados estamos a estas redes sociales. Eso va a ser en el tercer bloque. Finalmente, en el último bloque te proporciono herramientas que te ayuden a gestionar todo lo tratado. Son muchas las preguntas que puede que te estés haciendo. ¿Qué efectos tiene el mundo digital en nuestros hijos? ¿Existe por ello mayor riesgo de depresión, ansiedad, TDAH o demencia? ¿Podemos prevenir la enfermedad mental cuidando nuestra atención? ¿Cuál es tu vía de escape en esta sociedad tan rápida y acelerada en la que vivimos? Qué buena pregunta. Y es importante que con cada pregunta que vamos marcando en la lectura, podamos ir nosotros mentalmente reflexionando en la respuesta. ¿Cuál es la vía de escape? ¿Cuál es tu vía de escape en esta sociedad tan rápida y acelerada en la que vivimos? ¿Lo que está sucediendo ha sido provocado conscientemente o es el fruto de la casualidad? ¿Hay alguna forma eficaz de cuidarnos más? Y deseo poder responderte a todas. Lo que pretendo con el libro no es otra cosa que aclarar algunas cuestiones que te ayuden a aprender, crecer y mejorar cuidando tu atención.
Si ya conoces mis anteriores obras, sabrás que me gusta incluir casos a lo largo de los capítulos. En esta ocasión también están basados en hechos reales, pero todas las historias son ficticias y no corresponden, tal y como se presentan, a ningún paciente que haya acudido a mi consulta. Querido lector, me aventuro una vez más para acompañarte, una vez más a acompañarte, para que recuperes el control de tu mente y reconquistes tu vida. Es una alegría saber que al otro lado de estas páginas estás tú, buscando conocer para potenciar lo mejor que llevamos dentro. Gracias por confiar en mí. Un gran abrazo oxitocínico. Marian Rojas Estapé, marzo del 2024. Como veremos, este libro es muy reciente. Ha sido escrito hace poco más de un año. Y como es característico de los libros que escribe la autora, pues es totalmente bestseller a nivel mundial. Qué importante poder conocer esta herramienta porque a diferencia de libros que hemos leído en algunas ocasiones que pertenecen a ediciones de años muy anteriores, este está trayendo casos muy relacionados con el mundo actual, con el mundo de la tecnología, de las redes sociales, esta falta de atención, temas que han ido evolucionando a lo largo de la historia. Quizás en este punto recordemos que nosotros cuando éramos niños pues no habían redes sociales, ni siquiera habían los celulares tan modernos que teníamos ahora. Ni siquiera habían celulares en nuestra época de niños. O de repente había, los tendrían algunas personas que trabajaban en ciertos rubros, pero no nosotros. Pero ahora no hay niño pequeño que pueda interactuar rápidamente con un celular, que conozca los nombres de las redes sociales, que pida a sus padres determinados personajes, videos, determinados programas que están en la red. En definitiva, es un mundo para nosotros muy nuevo también, que nos hemos ido adaptando paso a paso, pero sorprende mucho que cada vez la juventud esté más, como dice en alguna parte de lo que hemos leído, apegada, obsesionada a estos temas. ¿Y eso afectará la calidad mental? Es una de las preguntas que nos ha hecho la introducción del libro. Definitivamente, de que tiene que afectar en algún punto, pues sí, lo hemos notado muchos de nosotros, es probable. Con esto hemos leído la parte introductoria. Vamos a adentrarnos un poco en el capítulo 1, hasta donde nos lo permita la hora el día de hoy. Este capítulo se titula La atención, una capacidad indispensable. La atención. Quiero explicarte quiénes son los ladrones de tu mente y en particular de tu atención y transmitirte los factores que están influyendo tan poderosamente en que todos hayamos perdido la capacidad de concentrarnos en lo que hacemos. ¿Es malo distraerse? ¿De qué factores depende y quiénes son los personajes implicados en la atención? ¿Las pantallas son siempre perjudiciales? ¿Podemos recuperar la capacidad de enfocarnos correctamente? La atención es la base de los procesos cognitivos y se encarga de seleccionar, identificar, procesar y priorizar lo que es relevante para la actividad que se inicia. Miren todo lo que hace la atención. Seleccionar, identificar, procesar y priorizar. Y es probable que nos haya pasado alguna de nosotros que nos han dicho, no me estás prestando atención. Y en efecto nos respondamos nosotros, no he prestado atención, ¿de qué están hablando? ¿O de qué estaba hablando yo? Prestar atención nos permite un proceso escalado que nos va a dejar ejecutar de manera correcta, identificar, procesar y priorizar. Es punto importante cuando estamos realizando alguna acción o inclusive cuando estamos conversando con alguien. Empecemos con William James, el padre de la atención. En su libro The Principles of Psychology, expone que está íntimamente ligada a la experiencia, a cómo conectamos con la realidad y a cómo nos influye. No se puede desligar una de otra. Recibimos constantemente estímulos e información, pero no todo aviva la atención ni se convierte en una experiencia propia. La razón, todo lo que nos llega activa nuestro interés.
Lo que genera cierto atractivo para la mente y los sentidos es lo que la estimula. La atención está muy relacionada con la capacidad que tenemos de asombrarnos, de que algo nos cautive, nos seduzca, nos fascine. James apuntaba que la atención era un foco. La mente toma posesión de algo que escoge entre todo lo que existe en la realidad. Voy a repetirlo. La mente toma posesión de algo que escoge entre todo lo que existe en la realidad. Ese interés, esas ganas, esa voluntad es lo que pone luz, perspectiva en aquello que pasa por nuestros sentidos. En un viaje a Italia visité la casa de Pavarotti. Recordemos que Pavarotti es este tenor mundialmente famoso, reconocido inclusive como uno de los tres mejores del mundo. En una de las salas de la vivienda mostraba unos videos de sus mejores espectáculos. Recuerdo ver una escena maravillosa en la arena de Verona y un extracto de la ópera de Turandot. En un momento dado, el gran tenor aparecía cantando Nessun Dorna y su presencia y su voz envolvía a todos los allí presentes y a todos los que estábamos ese día en la habitación. Nos quedamos fascinados. En ese instante solo estaba él. Lo demás se había desvanecido. Imagínense a alguien que a ustedes les gusta mucho cantar su canción favorita con tanta potencia, con tanta ternura, con tanta pasión, que nos quedamos embelesados escuchando. Y como remarca el libro, en ese instante solamente está ese cantante y tú. No existe el mundo alrededor. La atención es la capacidad que tiene el ser humano para observar, contemplar o interesarse por algo de su entorno. La atención es un pilar de la vida clave para el aprendizaje. Educar para la relación con las personas. Empatizar. Para la meditación, conectar con lo profundo y trascendente. Para la reflexión, encontrar respuestas a los temas más importantes. Y para decidir con libertad. Ser capaz de tomar las decisiones desde la información, emoción y cabeza. También nos ayuda a activar el asombro, a ser curiosos. Sin ella, perdemos la gestión de los impulsos. Carecemos de voluntad para posponer la recompensa. Tenemos dificultad para mirar a largo plazo y resolver los diferentes retos diarios. Existen estados de atención elevados como el flow, el estado de flujo. Y de esto hemos hablado en justo el libro que leímos, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, que nos habla mucho de entrar en estado de flow. Cuando hacemos algo que nos gusta tanto, que nos olvidamos del entorno, nos olvidamos de lo que hay afuera y nos concentramos tanto en esa actividad porque nos gusta demasiado. Y justo el libro Deja de ser tú nos impulsaba a que nosotros buscáramos momentos flow para estar en esa situación y poder también bajar nuestro nivel de estrés, que es algo que también nos remarcó Marian Rojas en el último libro que leímos, Encuentra tu persona vitamina. Continuemos. Existen estados de atención elevados como el flow, el estado de flujo, la meditación, la conexión con grandes verdades de la cultura, de la ética, de la razón, de la emoción y de la trascendencia y la empatía. De hecho, William James manifestaba que parte de los genios poseían un enorme poder de atención sostenida. Entraban en el estado de flow con más frecuencia. Respecto a la empatía, cuando no sabemos ponernos en el lugar del otro y bloqueamos la capacidad de prestar atención, puede surgir dos fenómenos: la polarización y las posturas extremas. Qué importante. Se habla mucho que tenemos que cada vez más mejorar nuestro nivel de empatía con las personas, porque el mundo cada vez para más disperso y hay pocas personas que se preocupan el uno al otro, como una tendencia general. Y aquí sobre la empatía nos remarca: cuando no sabemos ponernos en el lugar del otro y bloqueamos nuestra capacidad de prestar atención, surgen dos fenómenos: la polarización y las posturas extremas.
Continuemos. Una sociedad con incapacidad de prestar atención arrastra un grave problema psicológico, de salud, familiar, afectivo, político y social. Para salir de una crisis precisamos de tipos muy inteligentes que sepan mucho del tema, que se pongan de acuerdo con otras personas involucradas en el mismo fin y que sean capaces de buscar soluciones al respecto. En una crisis de atención perdemos a esos tipos listos. Nos cuesta pensar. Que se ponen de acuerdo con otros. Nos cuesta empatizar. Y que son capaces de buscar soluciones. La mente solo quiere sensaciones y gratificaciones instantáneas y tiene bloqueado el largo plazo. ¿Y quiénes son los 4 personajes más importantes que aparecen en los procesos de atención? El primero, las ondas alfa del cerebro. El segundo, la corteza prefrontal. Tercero, la corteza cingulada anterior. Y finalmente, la dopamina. Nazaret Castellanos es una de las grandes científicas y divulgadoras del tema de la atención y su relación con la meditación. Ha dedicado años a indagar sobre ello y expone de forma maravillosa este asunto en muchos de sus escritos y publicaciones. Incide en que atender supone desatender. Lo repito, atender supone desatender. Es decir, cuando el cerebro decide ocuparse de una tarea y poner su foco en algo, en ese momento necesita distraerse de otros estímulos. La atención se orienta al enfocarse en lo que le seduce y bloquea lo que no le interesa. Y así define su realidad. Esto nos pasa a todos nosotros, ¿verdad? Cuando algo nos interesa demasiado, estamos tan a gusto, nos seduce, como dice el libro, nos olvidamos de cualquier otro factor externo que esté a nuestro alrededor. Entonces, esto tiene mucho sentido aplicado en nuestro día a día. Cómo atiende y cómo desatiende tiene una base neurológica expresada a través de las ondas alfas del cerebro. Al activarse las neuronas, se genera una corriente electromagnética en sus membranas. Esta es la que registra en el electroencefalograma, que analiza la actividad de grupos neuronales en el cerebro. Se mide en hercios, que corresponden a los disparos por segundo. Existen 5 tipos de ondas: la beta, alfa, teta, delta y gamma. Este punto, que está incluso sombreado en pantalla, les recomiendo que lo puedan anotar, porque la autora, así como pasó en el libro anterior, nos va a hablar mucho de este tipo de ondas. También lo hemos repasado un poco, lo hemos visto en el libro Deja de ser tú de Joe Dispenza, que también tiene muchos de estos términos. Pero si es posible, anótenlo en su cuaderno de notas, resáltenlo en el libro e investiguen un poquito más de estos puntos porque van a ser muy relevantes a lo largo de toda la lectura. Pueden ser un poquito técnicos porque estamos aquí hablando también de neurociencia, así que mucho mejor para poder repasar de qué se trata y no perdernos en los próximos días que estemos avanzando con la lectura. Las alfas tienen una frecuencia de 8 a 12 hercios, 8 o 12 ciclos, disparos por segundo. Son las encargadas de los momentos de relajación, de meditación o de atención. Cuando una persona pasa a modo alerta, van disminuyendo y surgen las beta, que es donde se pone en marcha la actividad mental, o las gamma, que son estados complejos de la mente, de alta resolución, creatividad o resolución de problemas. En la atención, las protagonistas son las ondas alfa. En la atención, las protagonistas son las ondas alfa. Cuando estás atendiendo, se encargan de frenar otras áreas no implicadas en esa tarea y así contener las distracciones, inhibiendo estímulos para que tú puedas enfocarte en lo que estás realizando en ese instante. Si estás atendiendo en una charla, en un concierto, leyendo una novela, involucrado en una conversación o en una meditación pausada y lo asocias con la respiración,
En ese momento, muchas de tus neuronas se sincronizan a la vez en un ritmo alfa. Si uno tiene poca fortaleza en estas ondas, es más vulnerable a evadirse, pues esa barrera que bloquea las distracciones es débil. La mayor parte de las distracciones que surgen son de origen interno. Miren qué importante, la mayor parte de distracciones que tenemos son de origen interno. Pensamientos, rumiaciones, preocupaciones u obsesiones. Un estudio publicado por la revista Trends in Neuroscience, llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Birmingham, Inglaterra, y de Ruhr de Bochum en Alemania y el Hospital Universitario de Emory en Estados Unidos, demostró que las ondas alfa ayudan a contener las distracciones, enfocando la atención. Escondían lo que no era importante para concentrarse en lo que uno deseaba. Atender supone agudizar los sentidos, relegando pensamientos, ruidos y sensaciones. Y esto pasa cuando a veces dicen, no me interrumpas, quiero concentrarme. Y es ahí que todos nuestros sentidos se ponen de lleno a esa actividad. Y tenemos que olvidarnos de otros pensamientos, de los ruidos del entorno o de alguna emoción que pueda en ese momento querer involucrarse porque estamos prestando atención. ¿Qué más nos comenta el libro? Hay que proteger estas ondas. Y en estas páginas voy a brindarte herramientas que puedan ayudarte a conseguirlo. Por ejemplo, potenciando el flow y la meditación y cuidando tu corteza prefrontal. Sabemos que tras pocas semanas de práctica habitual de meditación, el número de neuronas que oscila en alfa aumenta. Se necesita constancia, perseverancia y voluntad para repetir el hábito. Constancia, perseverancia y voluntad para frenar, para entender que estamos cuidando de la mente y preservando las redes neurales del deterioro. Así seremos capaces de dar un sentido más profundo a nuestra existencia. No olvidemos que parar es una lucha, una batalla al principio con nosotros mismos, nuestros pensamientos y miedos. Meditar es conseguir cierta pausa cerebral y sosiego mental. Vamos a quedarnos en esta página, chicas, que pertenece al capítulo 1, página 8 del libro virtual, para continuar el día de mañana con esta parte muy interesante. Hemos avanzado muy poco y sin embargo la cantidad de información que hemos recibido en este primer capítulo, la primera parte del primer capítulo, es bastante. Lo bueno es que estamos teniendo información que va relacionada a nuestro día a día. Voy a terminar la transmisión para entrar a nuestro conversatorio y poder reflexionar un poco sobre lo que hoy día hemos avanzado.